¿Se ve, verdad? Ahí se ve. Bien. Vamos a ver entonces el concepto de matriz adjunta, ¿está bien? Para definir la matriz adjunta necesitamos tener una matriz cuadrada, ¿sí? Y esa matriz adjunta se va a obtener de los cofactores de los elementos de la matriz A, ¿está bien? ¿Se acuerdan que nosotros, no sé si tuve la clase pasada con ustedes o no, pero nosotros ya vimos el concepto de cofactores? Ustedes en la teoría lo han definido, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es obtener esa matriz de los cofactores y transponerla a esa matriz, y así obtenemos la matriz adjunta de A, ¿está bien? Para un caso particular, de cuando la matriz es de orden 2, es fácil obtener la matriz adjunta porque nosotros podemos hacer y ocupar la regla práctica que hemos visto en la teoría. ¿Cuál es esa regla práctica? Lo que hacemos es, por ejemplo, tomamos esta matriz. Tenemos la matriz A que tiene como primera columna 2, 4, segunda columna menos 1, menos 3. ¿Qué nos dice la regla práctica? Se intercambian los elementos de la diagonal principal. O sea, si yo hay, ¿cuáles son los elementos de la diagonal principal en esa matriz? El 2 y menos 3. El 2 y el menos 3. Entonces vamos a intercambiarlo de lugar. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que la diagonal principal tenga 2 menos 3, va a tener menos 3, 2. ¿Está bien? Y después me dice que a los elementos que están en la diagonal secundaria los tengo que multiplicar por menos 1. Es decir, ¿qué nos quedaría ahí? Si nosotros a esos elementos no lo cambiamos de lugar, pero sí lo multiplicamos por menos 1, nos quedaría entonces, en vez de menos 1 nos queda 1, y en vez de 4 menos 4, ¿no es cierto? O sea que la matriz a nosotros nos va a quedar de la siguiente manera. O sea, la adjunta de A, aplicando la regla práctica, nos quedaría. Intercambiamos, hemos dicho, los elementos de la diagonal principal, o sea que tenemos menos 3, 2. Y a los elementos de la diagonal secundaria lo que hacemos es multiplicarlos por menos 1, entonces me quedaría 1 y menos 4. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Después tenemos unas ciertas propiedades que vamos a necesitar, y vamos a ver un teorema que es importante, que lo vamos a usar a lo largo de todo el práctico, que tiene que ver cuando una matriz es inversible usando determinantes. Entonces nosotros sabemos que una matriz, para hablar de inversible, sí o sí tiene que ser una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, A es inversible, sí, solo si el determinante de A es distinto de 0. Y fíjense que ese sí, solo sí, me ayuda a mí, porque si yo sé que el determinante es distinto de 0, puedo decir que A no es inversible. ¿Está bien? No existe A a la menos 1. ¿Sí? Si es igual a 0. ¿Está bien eso, no? Eso es lo que vamos a usar nosotros para resolver algunos ejercicios. Después también tenemos otro corolario: ¿cómo obtenemos la matriz inversa? ¿Se acuerdan que nosotros hasta ahora obteníamos la matriz inversa haciendo las operaciones elementales de filas y ver que llegábamos a la identidad? ¿Se acuerdan? Pero ahora con esto nosotros vamos a calcular la matriz inversa como 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A. ¿Está bien? O sea, esto lo vamos a necesitar. ¿Sí? Y ya sabemos que el determinante de A a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de A. Bien, esa es otra cosa que nos dice el corolario. Y además, tenemos otros teoremas que tienen que ver con las propiedades que podemos usar acá. Las propiedades son las siguientes: el determinante de la adjunta de A es igual
a este determinante que tenemos acá. Después tenemos la adjunta de la transpuesta, es lo mismo que la adjunta de A transpuesta. Y tenemos esto que es una propiedad, que lo vamos a usar después. La adjunta de A, fíjense en acá, la adjunta de la adjunta de A es igual a A. Y el determinante de la adjunta de A es igual al determinante de A. ¿Está bien? Y tenemos, si A es inversible, fíjense en acá, si la A es inversible, entonces la adjunta de A es inversible. Primero tengo que saber esto, se tiene que cumplir la hipótesis. Si A es inversible, entonces la adjunta de A es inversible, y a la adjunta de A, a la menos 1 se la puede obtener de la siguiente manera. ¿Sí? Recuerden esto, ¿no? La puedo calcular si sé que A es inversible. Después, nosotros teníamos un teorema de equivalencias. Hace 2 capítulos atrás hemos visto, por ejemplo, A es inversible, si A es equivalente de filas a la identidad, si A tiene su rango máximo, ¿sí? Acá tenemos todas estas equivalencias. A es inversible, entonces quiere decir que A es equivalente por fila a la identidad, o A es producto de A es un número, A es un producto de un número finito de matrices elementales, y el rango de A es igual a n, o sea, tengo el rango máximo. Y A por X es igual al nulo, es compatible determinado, también vale. A por X es igual a B, es compatible determinado para todo B de Kn por 1. Y el determinante de A es distinto de 0. Todas esas cosas, todas estas son equivalencias que valen, ¿está bien? Ese teorema también va a ser importante y útil a la hora de hacer la parte práctica, ¿sí? Entonces, recordemos esto, que esto es importante, este teorema que les dije, ¿sí? Y cómo obtener la matriz adjunta de orden 2, y la otra matriz, ya si tenemos un orden superior a 2, vamos a ver cómo obtenemos la matriz adjunta de A, ¿está bien? Ahora sí vamos a hacer la práctica entonces. El ejercicio número 1 nos pide que encontremos la matriz adjunta, que verifiquemos la propiedad, y nos pide que encontremos su inversa, si las matrices son inversibles, y después nos preguntan cómo son los cofactores de la fila 1 de las matrices C y D. Bueno, eso no lo vamos a hacer, porque para eso tenemos que hacer la adjunta y ver la de C y D, y yo creo que ahí ya vamos a trabajar demasiado. Vamos a obtener la adjunta de la matriz C, ¿les parece? Ya que es de orden 3, la de A también la podemos hacer, y creo que es la misma que acabamos de hacer, ¿verdad? A ver, si me fijo acá. ¿Han controlado eso? Ah, no, no, es casi la misma. Ah, no, tiene el primer elemento nomás. Pensaba que era la misma. Vamos a ver. Entonces, a ver, practiquemos lo primero que hemos dicho. Usemos la regla práctica para obtener la matriz adjunta de A. Esa matriz A es de orden 2. O sea que en el problema 1, ¿sí? Nos piden que obtengamos la matriz adjunta. O sea, sabiendo que A es igual a menos 2, 5, menos 1 y 3, ¿está bien? Según lo que acabamos de decir, ¿cómo tenemos que obtener la matriz adjunta de A? ¿Qué nos decía la regla práctica, chicos?
Bueno, necesitamos que alguien participe porque si no, no vamos a poder trabajar. ¿Está bien? Esta era la regla práctica. ¿Sí? La voy a resaltar. Para determinar la adjunta de A de una matriz de orden 2 se intercambian los elementos de la diagonal y los elementos de la diagonal secundaria se multiplican por -1. Bien, eso es lo que dice. Ahora necesito que me digan, para la matriz A que tenemos nosotros, ¿cómo quedaría esa adjunta de A? Quedaría 3 menos 5, 1, 2, menos A 2. ver, en ese caso, quedaría como vos decís, o sea, cambiamos los elementos de la diagonal, ¿verdad? Profe, dejó de Sí, compartir. Profe, dejo de compartir. sí. Sí, ahí está. En este caso sería la adjunta de A, o sea, sería 3, 2, ¿y cómo me dijiste? Y ahí también cambiaría, pero se multiplicaría por -1. Arriba sería 1 y abajo sería -5. No, acá no cambian los elementos, ¿no? Acá solamente se multiplica por Ah, cambia menos el 1. signo. Ah, claro, Ujú. claro, sería. Así nos Y quedaría falta el menos el en el menos de 2. acá del 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí. Eso es lo que nos dice la regla práctica. ¿Cuál es la propiedad que se tiene que cumplir acá? Hay una propiedad que nosotros tenemos que verificar, que es que la adjunta de A por A es igual a A por la adjunta de A y es igual al determinante de A por la identidad, en este caso, de orden 2, ¿está bien? Entonces acá nos está faltando calcular el determinante de A. Veamos, el determinante de A, en este caso, yo voy a hacerlo acá, si yo tengo la matriz A y calculo su determinante. De paso, practicamos, y este es un determinante de orden 2, así que es fácil hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, ¿acá qué nos quedaría? Menos 2 por 3, menos 6. Menos con menos más 5, ¿verdad? Y entonces nos queda -1. El determinante vale -1. Entonces yo sé que en primer lugar ese número es distinto de 0. El determinante de A es distinto de 0 y si yo me acuerdo del teorema que le acabo de decir, ¿sí? Que si el determinante es distinto de 0, yo sé que existe A a la -1, que eso me va a servir para el ítem que sigue, ¿sí? Porque ahí me dice que calcule la inversa si es que existe. Yo sé que como el determinante es distinto de 0, sé que va a existir esa inversa. La voy a poder calcular usando determinante. Entonces, ahora vamos a chequear esto, si se cumple la propiedad. 3, 1, menos 5, menos 2, por la matriz A, que es -2, -1, 5, 3, y esto es lo mismo que la matriz A, que en este caso es -2, -1, 5, 3, por la adjunta de A, que es 3, 1, -5, -2, y se supone que esto debería darme algo como lo que yo tengo ahí, el determinante de A, que en este caso sería -1, ¿está bien? ¿Se cumple realmente eso?
Vamos a ver. Hagan el producto este de la matriz y me dicen cuánto les da ese producto. Me da menos uno. ¿Cuánto les da el producto? Háganlo, chicos, es fácil el producto, así que me dicen cuánto les da en primera columna, segunda columna, y lo vamos escribiendo, ¿sí? Da -1, Bueno, 0. vos dictame la primera columna, ¿puede ser? Y después la Sí. segunda columna del primer producto. ¿Cuánto te da? -1, 0. -1, 0, ya lo escribo. -1, 0. Ajá. 0 menos 1. 0 menos 1, bien. ¿Y acá también? Sí, también, profe. Muy bien. Entonces, ahí también me da lo mismo. Y fíjense que ahí ya me alcanzaría para mirar, porque si yo hago -1 por esto, también me da -1, 0, 0, -1, ¿verdad? Porque cuando multiplico el producto de un escalar por una matriz, la igualdad sí se cumple, ¿o no? Entonces se verifica la propiedad. ¿Bien? Ya podemos hacer, ese sería el apartado A, hasta el momento, ese sería el apartado A. Y el apartado B, cuando me dice calcula la inversa, si es que existe, bueno, ya sé como el determinante de A es distinto, es igual a -1, distinto de 0, entonces existe a la -1, ¿sí? Y lo podemos calcular como, yo he remarcado hace ratito cuando dije cómo calculábamos la inversa, ¿sí? Entonces era 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. ¿Está bien? En este caso, nosotros ya tenemos cuánto vale la adjunta de A. Ustedes tienen guardado eso, ¿no es cierto? Me imagino, para que me dicten. El determinante de A vale -1. Eso sí está acá. Y entonces acá puedo poner tranquilamente -1, ¿no es cierto? Y la adjunta de A, ¿cuál era? Acá la estoy viendo. 3, 1, Bien. 3, 1, menos menos 5, 2, 5. menos 2. Bien. Y en ese caso, acá me va a quedar que a la -1 es igual a -3 por el producto de un escalar por una matriz. Me va a quedar 5. Acá me va a quedar -1 y acá me va a quedar 2. ¿Está bien? Eso sería la inversa de A. ¿Sí? Sí, profe. Bien, genial. Ahora vamos a hacer, yo diría, las de orden 2 está fácil porque no tenemos que hacer muchas cuentas. Pero el C, como les dije, lo van a tener que hacer ustedes cuando ya terminen de calcular los cofactores y todas las adjuntas, van a poder contestar eso, o tal vez no tengan que llegar hasta tanto si observan bien lo que pasa. Yo les propongo que intentemos calcular la adjunta de una matriz de orden 3, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la C. O sea, vamos a hacer el A para la matriz C, que es calcular su adjunta, ¿está bien? Es una matriz cuadrada, necesitamos encontrar la adjunta de C.
Necesitamos trabajar entonces con la matriz de los cofactores, o sea, necesitamos encontrar la adjunta de C, y la adjunta de C es la matriz de los cofactores. Pero a eso la tengo que transponer, ¿sí? O sea, esto es lo que tengo que encontrar. ¿Cómo calculábamos el cofactor? Fíjense en acá, que nosotros el cofactor alfa sub 1, ¿sí? Se obtiene de, estoy en el lugar fila 1, columna 1, ¿sí? ¿Ven dónde está el cursor? ¿Se ve o no, chicos? Sí, Sí. profe. Sí. Entonces estoy en la fila 1, columna 1. Lo que tengo que hacer es ver, el lugar ese siempre va a estar dado por menos 1 elevado a la 1 más 1, ¿está bien? Pongo en la fila donde me encuentro, la columna donde me encuentro, ¿sí? Y ahora elimino, por así decirlo, elimino esto, la fila 1, todo eso, el de la fila 1, y toda la columna 1, ¿sí? Ahí me va a quedar un determinante, que va a ser ¿quién? ¿Quiénes son los elementos que me quedan de eliminar la fila 1 y la columna 1? Unos, menos 1, uno, 0, menos Menos 1, uno, menos uno. muy bien, menos 1, menos 1. Obtengo el resultado de eso. ¿Cuál va a ser el resultado de ese determinante? Y no me tengo que olvidar este menos 1 que tengo ahí adelante. ¿Cuál va a ser el resultado? menos uno. Menos 1. ¿Están de acuerdo que es menos 1, verdad? A ver. Menos 1 elevado al cuadrado, eso me da 1, 1. Y acá tengo 1 por menos 1, y menos 1 por menos 1 por 0, entonces esto me da menos 1. Bien, vamos a calcular el cofactor alfa sub 1, 2. Entonces, me encuentro en la fila 1, columna 2, ¿sí? Cuando yo tacho la columna 2 y la fila 1, o sea, columna 2, fila 1, ¿qué determinante me queda? Menos uno, 3, 0, menos uno. Claro, me queda menos 1, 3, que esa sería la primera columna, menos 1, 3, y la segunda columna sería 0, menos 1, ¿verdad? Bien. Ahora, menos 1 elevado al cubo, eso me da menos 1, o sea, ese signo tiene que ir adelante. Menos 1 por menos 1, eso me queda 1. Pero menos 3 por 0, eso es 0, entonces directamente este me va a quedar menos 1. ¿Está bien ahí? Sí, ¿Se profe. entiende eso? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. bien. Alfa 1, 3. Estoy en el lugar de la fila 1, columna 3. El determinante que me queda al eliminar la columna 3 y la fila 1, ¿quién es? Menos uno, 3, 1, menos uno. Bien, menos 1, 3, menos 1, 3
y 1 menos 1. ¿Sí? En ese caso, ¿qué voy a tener? Menos 1 elevado a la cuarta, eso es 1. Esto es 1. Y acá me queda menos con menos más, me queda 1 menos 3. 1 menos 3, ¿eso cuánto es? Menos 2. Menos 2. ¿Bien? Vamos a obtener ahora el otro elemento, el otro cofactor, alfa sub 2, 1. O sea, nos encontramos en la fila 2, columna 1. ¿Sí? Tengo que eliminar la segunda fila, o sea, todos los elementos que están acá, y la primera columna. ¿Sí? Cuando yo elimino la primera fila, la segunda fila y la primera columna, ¿qué me queda? 2 menos 1, 1 menos 1. 2 menos 1, 1 menos 1. Bien. Cuando calculamos ese determinante, ¿qué nos va a quedar? Esto me da menos 1 al cubo, es menos 1, Da ¿verdad? 3. Bien. Entonces voy a poner el signo acá para no olvidarme, y esto me va a quedar menos 2, menos con menos más, o sea, me va a quedar más 1. ¿No me queda así? Así, pero. Y entonces me queda 1. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien. Todos están de acuerdo, ¿no? O todos estamos callados y hacemos lo que queremos. Total, nadie se va a dar cuenta, me parece, porque acá las únicas personas que estamos participando son la señorita y el señor, que no puedo saber quién es el nombre, porque cuando uno comparte pantalla no puede mirar las caras o escuchar quiénes son los que hablan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí entonces? Sí, profe. Bien. Vamos con el alfa sub 2, 2. Entonces nos encontramos en la fila 2 y columna 2, y cuando eliminamos la fila 2, que sería todo esto que está acá, y la columna 2, ¿qué determinante nos queda? 1, 1, 1, 3. 3 menos 1. 1, 1, 3 menos 1, bien, entendí, ahí estamos. Y acá, menos 1 elevado a la cuarta, eso me da positivo, ¿sí? Y en realidad acá me va a quedar menos 1, menos 3, y eso me va a dar menos 4, ¿está bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el otro. Alfa sub 2, 3. Nos encontramos entonces en la fila 2, columna 3, y el determinante que vamos a obtener en ese caso, ¿cuál va a ser? 1, 2, 3 menos 1. Bien, 1, 2, 3 menos 1. Bien, genial. Y entonces acá, menos 1 elevado a la quinta, eso es de menos 1, ¿no es cierto? Y acá nos va a quedar menos 1, no me volví a olvidar el signo, menos 1, menos 6. Entonces, esto me va a quedar 7 si he calculado bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, genial. Ahora, vamos a hacer entonces el último que nos queda, que es el alfa 3, 1, que eso sería, estoy en la fila 3, columna 1, o sea que estamos acá. Y cuando yo calculo ese determinante, ¿qué me va a quedar? A ver, vamos a ver. Columna 1, 2, fila 3. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0. Bien, 2, 1, 1, 0. Genial. Ahora entonces vamos a calcular esto, que me quedaría menos 1 elevado a la cuarta positivo, entonces me va a quedar 2 menos 1. Menos 1 nos queda, ¿no es cierto? Sí. Alfa 3, 2. Eso es menos 1 elevado a la 3 más 2. El determinante que me queda de eliminar la fila 3 y la columna 2, ¿quién es?
1, 1, menos 1, 0. 1 menos 1 sería, ¿verdad? ¿No? Y 1, 0, así. ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Entonces, menos 1 elevado a la quinta, eso es negativo. Y entonces acá me va a quedar 1 y acá menos con menos, más, pero tengo un menos adelante. O sea que esto me va a quedar menos 1. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo ahí? Sí. Bien. Alfa 3, 3, el último. Estoy en la fila 3, columna 3. Estoy en la fila 3, columna 3, y entonces cuando elimino la fila 3 y la columna 3, ¿qué me queda? 1 menos 1, 2, 1. Bien, y 1 menos 1, 2, 1. Genial. Y entonces acá, esto menos 1 a la sexta es positivo, 1 más 2, eso es 3. ¿Está bien? Yo voy a escribir 1 más 2 es lo que me queda ese 3, ¿está bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Genial. Ahora vamos a reemplazar acá, para no perderla de vista esta. Yo lo voy a reemplazar acá, a lo que vale la matriz adjunta de A, fíjense en acá. Vamos a ver. Esto sería, la matriz de los cofactores sería menos 1, menos 1, menos 2, 1, menos 4, 7, menos 1, menos 1 y 3. Pero tengo que transponer a esto, ¿sí? Entonces vamos a terminar de escribir la adjunta de A, la voy a escribir acá, ya cuando esté con los elementos transpuestos, ¿sí? Con los cofactores transpuestos. A ver, vamos a ver. ¿Qué me va a quedar entonces? La transpuesta de esta matriz, ¿sí? De esta, ¿qué sería? Menos 1, 1, menos 1, menos 1, menos 4, menos 1, menos 2, 7 y 3. ¿Están de acuerdo que esa es la matriz? Y la Sí, adjunta de profe. C. Y acá no me he comido la C. La adjunta de C. ¿Sí? ¿Bien? Sí, perfecto. Bien. Ya tenemos la adjunta de C, que era lo primero que nos pedían. Ahora, nos dice que verifiquemos la propiedad, ¿sí? Y entonces para verificar la propiedad hemos visto que necesitamos tener el determinante, ¿no es cierto? Porque la propiedad nos decía que era la adjunta de C por C es igual a C por la adjunta de C, y es igual al determinante de C por la identidad, ¿no es cierto? Ahora, calculemos ese determinante de C, porque también para hacer el otro ejercicio lo vamos a necesitar. Ustedes, por favor, me van a decir, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular acá el determinante C? Yo lo voy a escribir acá, abajo. A ver. ¿Me dictan, por favor, las columnas de la matriz C? Menos 1. Las columnas de la matriz C, ¿no? De la adjunta de Ah, C. bien, bien, perdón. 1, menos 1, 3. Sí, 2, 1, menos 1. bien, 1, 0, menos 1. bien. Bueno, ¿qué hacemos para calcular este determinante? De paso, repasamos acá cómo calculamos determinante. ¿Por dónde nos conviene o qué propiedad nos conviene usar? Conviene sumar por fila para hacer 0 alguna de las otras columnas, de la Muy tercera bien, columna. genial. Entonces, usamos la propiedad 3, que esa propiedad 3 nos habilitaba para decir que si vos le sumas una fila o columna a otra multiplicada por una constante, no pasa nada, el determinante no se altera, ¿no es cierto? Es el mismo.
Entonces acá, si a la fila 3 le sumamos la fila 1 multiplicada por menos 1, hacemos 0 acá. Y nos conviene porque así podemos desarrollar por esta columna, ¿no es cierto? Entonces, Sí, la fila 1 se conserva como está. La fila 2 también se conserva. Y en este caso, la fila 3 es la que va a cambiar. Si la multiplicamos por menos 1 más 3, eso es 2, ¿verdad? Menos 2, menos 1, menos 3. Y menos 1 más 1, eso es 0. ¿Bien? Entonces, como justo acá yo tengo una columna que tiene varios ceros, y por esa razón hemos aplicado la propiedad 3, ¿está bien? Entonces, me conviene desarrollar el determinante por la columna 3. Por la tercera columna, ¿está bien? Por la tercera columna. Y entonces ahí me va a quedar. Me fijo entonces, menos 1 elevado a la, estoy en la fila 1, columna 3, el elemento es el 1, este elemento, porque acuérdense que cuando nosotros calculamos los cofactores, acá solamente miramos lo que nos queda en el determinante y el signo que lleva, pero no ponemos el elemento, ¿está bien? Acá sí tenemos que poner el elemento cuando calculamos determinante, y en este caso me va a quedar menos 1, 1, 2 y menos 3. Entonces, menos 1 elevado a la cuarta positivo, 1 por 1, 1, no hay problema acá, y me queda menos 1, menos 3, menos 1 por menos 3, eso es 3. Y 2 por 1, esto me va a quedar 2. ¿Está bien ahí o no? sí, profe. Entonces me queda 1, ¿no? Hemos calculado bien 3 positivo y está bien el signo de la matriz, hemos copiado bien el signo de la matriz. Bueno, buenísimo entonces. Ese sería el determinante entonces. Es por menos 1. Acá hay un signo que está mal, me parece, cuando me ha dictado, me ha dictado menos 1, y esto era menos 1, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, entonces por favor, sí me ha dictado, entonces no me ha dictado el menos 1 ahí. Y a eso cambia el determinante, ¿no? O sea que yo en realidad, en vez de multiplicarla por menos 1, voy a tener que sumarla nomás la fila, ¿no? Acá, Sí, ojo ahí. ¿Sí? Entonces acá no me va a dar el mismo resultado tampoco. Acá va a ser quedaría 4, 1 y 0. Sí, ya lo borro porque si no, no nos va a dar las cosas bien, ¿sí? Por eso digo, siempre controlen, ¿está bien? Decir que yo digo, no me parece que sea así porque evito el elemento. Y a ver, entonces, esto se mantiene como está porque acá no hice nada, pero acá, si yo sumo nada más, acá me quedaría 4, acá me quedaría 1 y acá me quedaría 0, ¿está bien? Entonces, acá... menos 4 y esto es menos 5, ¿sí? Bien, ahí está el determinante.
sentido, tengan cuidado cuando copien, ¿sí? Por favor, les pido. Y entonces acá yo también puedo decir, el determinante este es distinto de 0, o sea que sé que voy a poder calcular la inversa, ¿no es cierto? De esa matriz. Bueno, yo creo que ya teniendo esto, nosotros podemos verificar, porque ya tenemos la adjunta de C, tenemos la C, pueden ustedes verificar y ver que se cumpla la propiedad. ¿Está bien? Eso lo hacen ustedes. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, profe. ¿Sí? Vamos a obtener la inversa. La inversa de la matriz. A ver, vamos a ver la inversa de la C, o sea, este sería para el punto B. Sabemos que el determinante de C es igual a menos 5 y es distinto de 0. Entonces, por lo tanto, existe C a la menos 1. Podríamos poner, entonces, C es inversible, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculábamos esa inversa? Era C a la menos 1 sobre el determinante de C por la adjunta de C. Ahora, entonces, C a la menos 1 va a ser, el determinante de C vale menos 5, o sea que tengo 1 y pongo acá menos 1/5, ¿está bien? La adjunta de C la acabamos de escribir y es menos 1, menos 1, menos 2, 1, menos 4, 7, menos 1, menos 1 y 3. Entonces, la inversa de C nos quedaría como 1/5, haciendo el producto de un escalar por una matriz, 1/5, menos 1/5, 1/5, 1/5, 4/5, 1/5, 2/5, menos 7/5 y nos quedaría menos 3/5. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, genial. Genial, porque de esa manera ustedes van a poder hacer el 2. ¿Sí? ¿Ya alguien tiene alguna duda de cómo calcular la adjunta de A, de cómo usar el teorema ese que nos permite saber si la matriz tiene inversa o no? ¿Hay alguna duda de eso? Profe, es que si se cumple el teorema ese de que la adjunta de C por C igual a C por la adjunta de C igual a C al determinante C por la identidad, si se cumple eso de que existe la inversa. No, no, no. Si el determinante, Si el determinante es distinto de C. exactamente, podés calcular la inversa, ¿sí? Y podemos usar la fórmula esa. ¿Por qué? Porque el determinante nosotros teníamos que de C valía menos 5. Y entonces cuando aplicas haces el producto de un escalar por una matriz, te queda menos con menos más. ¿Está bien? Bueno, ahora yo les pido, ¿hay alguna duda de cómo calcular la adjunta? No, ¿y No, para qué profe. sirve la propiedad esa entonces, profe? No, la propiedad esa es para ver que se verifique, como es el primer ejercicio, les dicen, esa es una propiedad que se tiene que cumplir siempre. ¿Sí? Claro. No importa si el determinante es 0 o no, esa propiedad se va a cumplir siempre. Bien. Bien, entonces, la propuesta es la siguiente. Acá en el ejercicio número 2, ustedes tienen una matriz C que tiene variables, ¿está bien? Entonces, lo primero que me pide es calcular la adjunta de A
después me pide para qué valores de X las matrices son inversibles, ¿sí? Entonces, primero calculemos la adjunta de A, con esto que vamos a tener con variables. Después le vamos a poner la condición a esa X, cómo tiene que ser para que sea inversible. Pensando en eso, en que sea inversible, ¿qué necesita cumplir esa matriz para que sea inversible? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a calcular la adjunta de la matriz C del punto 2. Yo los espero 10 minutitos, después vamos debatiendo cómo vamos haciendo y cómo hemos encontrado esa matriz. Dale. Yo voy a silenciar el micrófono para que ustedes trabajen y yo voy a copiar, si alguien quiere, la copia de la matriz C, que es la que ustedes tienen que encontrar la adjunta. ¿Está bien? La matriz C es la siguiente. En el punto 2... ¿Cuál era la consigna, profe? Perdón. La consigna tiene una serie de apartados esto que te dice. La primera es calcula su adjunta. Después te pregunta, ¿para qué valores de X las matrices son inversibles? La tercera pregunta que te hace es, ¿para qué valores de X pertenecientes a los reales las matrices tienen rango máximo? Y el B, sin realizar operaciones elementales, ¿para qué valores de X pertenecientes a los reales las matrices no son equivalentes por filas a la identidad? Y después te da un valor de X para que calcules todo. ¿Sí? Bien, gracias.
¿Y cómo vamos? La adjunta ya está, creo. ¿Ya está? ¿Alguien más ya la sacó a la adjunta? Yo también, profe. Muy bien, a ver, vamos viendo. Yo no voy a hacer los cálculos, pero vamos a chequear a ver si los compañeros vamos haciendo bien o cómo vamos viendo. A ver, ¿cuál es la primera columna de la adjunta que ustedes han obtenido, chicas? 1 menos 1, Ese ya está transpuesto y todo, ¿verdad? sí. Bien, a ver. Vos me 1, decís 1, sí. Menos 1 y 1 bien. menos x. 1 menos x la primera columna, bien. ¿Y la segunda? Sigo yo. 1 Sí, menos x, después bien, 1 menos x de nuevo bien, y x cuadrado menos 1. bien. X cuadrado menos 1, ¿así? Sí. X cuadrado menos 1. Bien, Y la otra, menos 1, 1, 1 menos x. bien. Ujú. Así hemos obtenido todo lo que vamos haciendo, vamos obteniendo esa matriz, ¿o no? Sí, lo tengo igual. Sí. ¿Alguien más que lo haya obtenido, chicos, los varones? Sí, profe. Bien, genial, entonces ya tenemos la primera parte, ¿no es cierto? Después cuando me preguntan a mí, ¿para qué valores de X las matrices tienen, perdón, ¿para qué valores de X las matrices son inversibles? ¿Qué tengo que hacer ahí? Ver que ¿Para el qué? determinante no sea 0. Exactamente, tengo que fijarme para qué valores de X, o sea, para el B, tengo que fijarme los X pertenecientes a los reales, tal que el determinante de C sea distinto de 0, ¿está bien? Entonces, calculemos cuánto vale el determinante y a eso le pongamos la restricción que nosotros queremos que sea distinto de 0, ¿está bien? Bien. ¿Sí? Bien, hagamos eso. Profe, Sí, me da que X tiene que ser distinto de 1. bien, X tiene que ser distinto de 1, entonces para un ratito. Vamos a hacer una cosa. Cuando vos calculas el determinante, o sea, el determinante de C, ¿sí? ¿Te da igual a cuánto, perdón? Me da igual a menos 2X más 2. Menos 2X más 2, bien. Menos 2X me has dicho, ¿no? Ahí está, más 2. Y esto yo quiero que sea distinto de 0, ¿verdad? Entonces esto va a ser distinto de 0, sí, solo sí, X es distinto de 1. Bien, entonces, ¿qué vamos a poner ahí como respuesta? La matriz C es inversible para todo X perteneciente a los reales menos el 1, ¿está bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. C es inversible
estaría bueno que me digan qué han usado para calcular el determinante, qué propiedad o cómo han hecho para calcular el determinante. No sé cómo van los otros chicos porque no hablan. Estaría bueno que digan cómo van en lo mismo, se han quedado, qué es lo que están haciendo. A mí me ha quedado que el determinante... Ay, no sé si me escucha bien. Sí, se escucha. Que el determinante quedaba x menos 1 al cuadrado, pero bueno, igual también... No, para. Ahí está bueno porque si te queda otra cosa, podemos ver, capaz que, a ver, cómo has hecho vos el determinante que has usado para calcular el determinante, ¿sí? Y, Claro. a ver, déjame que yo escriba y veamos qué has hecho vos. Bueno, A mí me da igual, profe. Bien, sí, puede pasar pero quiero ver, digamos, a dónde se equivocó ella o hay algo que no hemos visto. Vamos a ver. Bueno, decime, ¿qué has usado vos? primero a la fila 2 le sumé la fila 3 multiplicada por menos 1. Ah, porque vos querías anular esta acá. Claro, Pero, ¿y no te has dado cuenta que acá tenías un 0? claro, yo quería anular la fila 2 y después hice el determinante por fila 2. Claro, pero por eso, pero mira, acá ya tenías un 0, digo. Sí, Y entonces ya directamente te convenía trabajar con la fila 3. claro. Con la columna 3. Claro, o sea, no, hacíamos operaciones con fila Ajá, y vos a la fila, en este caso, a la fila 3 le sumabas la fila 1 multiplicada por menos 1 usando la propiedad 3. Cosa que ya este elemento se te hacía 0. claro. ¿Está bien? Sí, Pero vos lo que has hecho es sumar estas acá. Yo voy a hacer lo que vos has hecho para ver dónde está tu error, ¿está bien? dale. A ver, vamos a borrar, voy a borrar. Eso era lo más fácil de hacer, Claro, ¿sí? A ver, según lo que has hecho vos decís que a la fila 1 le sumaste la fila 2 multiplicada por menos 1, no, a ¿verdad? la fila 2 le sumé la fila 3 multiplicada por menos 1. A la fila 2 le sumaste la fila 3 multiplicada por menos 1. ¿Quién es la que cambia la fila? O sea, la fila 2 le resté la fila 3. Bueno, por eso, la que Pero ahí cambia no la se fila, dio cuenta y se le iba el 0. claro, la que cambia es la fila 2, según lo que vos me acabas de decir. Es esto lo que vos me acabas de decir. Claro, que tonto. Sí. Y entonces acá me va a quedar, Claro. cuando yo sume, acá me va a quedar 1 menos x, acá me va a quedar 0 y acá me va a quedar menos 1. Claro, yo había dejado el 0 ahí. Sí, no me había dado. Claro, y ahí ya te cambia la historia, ¿está bien? De una, sí. ¿Cómo Bueno, hago ahí para darme cuenta entonces que me conviene? no, lo que digo es que si uno ve la matriz, que tenés y el determinante que tenés, yo me doy cuenta que yo podría trabajar o con esta fila, que es la segunda que tiene un 0, o con esta tercera columna que también va a tener el 0. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Entonces digo, si yo decido trabajar con la fila 2, ¿qué operación debería hacer? Debería ser que a la columna 2 le voy a sumar la columna 1 multiplicada por menos 1, entonces el elemento que va a cambiar va a ser este de acá. claro, Y todos los elementos de acá de la columna esta. ¿Sí? bien. Y si yo decido trabajar con operaciones con filas, lo que me convenía es lo que yo te dije acá, que a la fila 1 la multiplico por menos 1 y le sumo la fila 3, o sea que tenía que hacer así. ¿Sí? Sí, Esta con esta y así se me iban, así. Y ahí ya formabas el 0 acá, digamos. Esa es la idea. ¿Sí? sí. Bien, Gracias. bien. Entonces veamos a ver si los chicos, que ellos estaban acá, que sí, habían llegado al mismo resultado, vamos a ver si, me dicen por favor ustedes cuáles son las operaciones que han usado. Por favor, Yo así, hice 0 a la columna 3 al último elemento. así como más o menos yo pensaba. Vamos a Sí, ver.
vamos a ver, déjame que yo les vuelva a escribir para que volvamos a hacer esto y... Bueno, ¿me decís qué operación has usado? ¿Así la anoto? A la fila 3 le sumé la fila 1 multiplicada por menos 1. Bueno, muy bien. Entonces ahí nos va a quedar. En la fila 1 no cambia, en la fila 2 no cambia, y la que sí va a cambiar va a ser este primer elemento, y después esto me va a quedar 1 menos x, y acá me va a ¿Profe? quedar... Sí, ¿Se puede hacer al revés, multiplicar a la fila 3 por menos 1 y esa sumarse a la fila 1? claro, pero ahí va a cambiar, claro, la fila 1 es la que vos querés que cambie. ¿Así es, Claro, verdad? Sí, también se puede hacer, porque lo mismo va a tener 1 y vas a desarrollar entonces por la columna 3 también, ¿sí? ¿Es indistinto? ¿Mm? Y entonces acá me va a quedar menos 1, o sea que acá me va a quedar x menos 1, ¿verdad? ¿Así te queda? ¿cómo, profe? Acá me queda Sí, profe. x menos 1, 1 menos x, 0, en la tercera fila. Sí, así Bien. quedó. Entonces tacho la desarrollo determinante por la primera columna y eso quiere decir que tengo que tachar la primera fila y la primera columna, o sea que voy a estar acá. Desarrollo determinante por la tercera columna, perdón. Desarrollo determinante por la tercera columna. Y entonces ahí me va a quedar, en este caso tengo que tener menos 1 elevado a la 1 más 3 por el elemento que es 1, y acá me queda 1, 1, x menos 1 y 1 menos x. Bueno, y ahí cuando hace eso, ahí le queda a él menos 2 más x más 2. Bien, genial, muy bien. Entonces, para lo que no lo habían hecho, o para lo que iban a medio camino, ese era lo que debían hacer. Después me preguntan en el C, ¿para qué valores la matriz toma su rango máximo? No sé dónde dejaba las copias, espera acá. ¿Para qué valores de X las matrices tienen rango máximo? Y entonces, ¿qué vamos a contestar ahí? ¿Se acuerdan que yo les hice ver hace rato un teorema de equivalencias? ¿Sí? Cuando vi la teoría, que decía acá. Si A es inversible, A es equivalente por pi a la identidad, si A es producto de un número finito de matrices elementales, el rango de A es igual a n, y todas estas equivalencias. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué voy a contestar entonces? ¿Mm? ¿Se tiene rango máximo para qué valores? Para el mismo, para el mismo Exactamente, valor para el para mismo. que es inversible. Exactamente, ¿sí? Tiene rango máximo para todo X perteneciente a los reales menos el 1. ¿Está bien? Profe, con que cumpla una de esas condiciones siempre se cumplen las demás. Claro, porque son equivalentes las frases esas. ¿Sí? Sí. Ahora, y el D, entonces me dice a mí que yo calcule para un determinado valor, me dice, no, sin realizar las operaciones elementales, ¿para qué valores de X las matrices no son equivalentes por fila? ¿Qué voy a poner entonces? Las matrices no van a ser, la matriz C no es equivalente por fila para X igual a ¿cuánto? A menos A 1. menos 1. A 1. A 1, sí. A 1. Bien. Entonces, la matriz C
Bien. Y después me dice, para x igual a 2, encuentra la inversa de las matrices dadas y la inversa de su adjunta de las matrices dadas. Entonces, lo que me tengo que fijar acá, y esto es muy importante, ¿sí? En el E, es que x igual a 2, fíjense, es un valor que no está restringido para que exista la inversa, ¿sí? Porque es 2, que es un número real y que es distinto de 1, ¿está bien? ¿Sí? Profe, ¿lo puede volver? Se me cortó. Digo que acá lo importante es, a veces me van a decir, calcule la inversa para tal valor, pero primero me tengo que fijar que ese valor, en este caso x igual a 2, ¿sí? Está dentro de las posibilidades que me dan a mí para calcular la inversa, ¿está bien? Porque digo, x es un número real, es distinto de 1, entonces para ese valor se puede calcular tranquilamente la inversa, ¿está bien? Sí. Este es un número real y es distinto de 1, entonces existe su inversa. Existe C a la menos 1 para ese valor, ¿sí? Ahora, calculo el C a la menos 1, que ya sabíamos nosotros que es 1 sobre C por la adjunta de C. Que ya la adjunta de C la tenemos nosotros calculada acá. Solamente tenemos que reemplazar ahí en este el valor de x igual a 2. ¿Sí? Y también para calcular el determinante tenemos que reemplazar acá el valor x igual a 2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, tenemos que reemplazar ahí los valores y obtener nuestra C a la menos 1, ¿está bien? O sea, ahí vamos, yo voy a poner acá reemplazo. En asterisco amarillo y el verde que les hice yo. En amarillo y verde el x igual a 12, ¿está bien? Para obtener los valores de la adjunta, para obtener la adjunta de C, y el determinante de C. Bien, una vez que tengan eso, me dicen cuánto les da la C a la menos 1. A las personas que lo hagan, voy a estar esperando para que me digan, para verificar si lo han hecho bien o no, y a las otras personas tendrán que hacerlo, ¿sí? Si no lo hacen. Yo ya lo hice. Bien, ¿cuánto te da? De la C La C a la menos 1. me da 1/2 menos 5/2. ¿Positivo te da che? Sí, está mal. A ver, dictame la primera columna, a ver si no escuché bien. Voy por filas. Bueno, por fila, la primera fila. 1/2 menos 5/2 menos 1/2. No, Profe, sí, a mí me da, por fila me da menos un medio, otro medio. bien. Por la Bien, segunda, esa es la primera fila, está bien, perfecto. sí, por la segunda es un medio, 3 medios.
No, menos un medio me da ahí. A mí me da como usted, profe. Ajá, porque la primera fila me da menos un medio, ¿sí? La segunda fila un medio, menos un medio. Y la tercera fila, ¿cuánto te da a vos? Un medio, menos un medio y un medio. No, y ahí aparece un medio, menos 3 medios y un medio. ¿Qué hemos hecho mal ahí? O sea, a ver, todos estamos acá, todos teníamos de dato esto, ¿no es cierto o no? Sí. La adjunta de C. Teníamos que reemplazar el 2 nomás acá. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y entonces ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos reemplazado mal? Porque todos llegamos acá, todos tenemos el determinante de C, que era este valor. A ver, vamos a ver. El determinante de C, eso si reemplazo el 2, a mí me va a quedar menos 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Menos 2. Bueno, eso ya lo tengo acá. Ahora necesito hacer un huequito acá para reemplazar la adjunta esta. A ver, para no meter la pata y después trasladarla en alguna parte. A ver. Entonces, la adjunta de C, acá me va a quedar para el primer elemento 1 menos 1 y menos 1. ¿Sí? Para la segunda columna me va a quedar menos 1. 1 menos 2, eso me va a quedar menos 1. Acá me va a quedar 4 menos 1, eso es 3. Acá me va a quedar menos 1, 1, y esto me va a quedar 1 menos 2, eso me quedaría menos 1. ¿Está bien ahí? ¿Todos han llegado a la adjunta de C de esa forma? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué ha pasado acá? Y todos tenemos el mismo determinante, entonces no sé qué ha pasado. ¿Por qué esto es así? A ver. Entonces, el C a la menos 1 sería menos un medio multiplicado por la adjunta de C, que era, ¿me la vuelven a dictar por favor porque ya la subí ahí? 1 menos 1 menos 1, la segunda columna Menos Menos 1. 1, menos 1. menos 1, menos 1. Espera un ratito, ¿sí? Que se corte esto. Menos 1, Menos 1. menos 1, 3. 3. 3 y Menos 1. 1. Y menos 1. menos 1. Bien. Entonces, ahí nos da, porque ahí nos va a quedar menos un medio, cuando hago el producto de una escalar por una matriz, y acá me queda un medio, un medio, un medio, un medio, menos un medio, y Profe, sí, creo que lo que se equivocaron fue lo que multiplicaron por C y no por la adjunta de C. claro, me parece que ahí fue el error, ¿no? Porque no estaba entendiendo dónde estaba la metida de patas si hemos obtenido todo de la misma matriz, ¿sí? Bien, genial. Entonces, ahí ya me quedo tranquila que todo el mundo es reemplazado ahí, ¿sí? Bueno, la adjunta de C a la menos 1 la calculan ustedes, pero si ustedes vuelven a recordar, fíjense en acá, eso quiero que lean la teoría. Miren, la adjunta a la menos 1 se calcula de esta manera. Esos son los resultados que uno tiene que guardar y chequearlos y volverlos a recordar, ¿sí? Yo ya tengo todo para calcular la adjunta de a la menos 1 porque yo ya sé que existe a la inversa de C, ¿no es cierto?
Ya sé que existe la inversa de C, entonces la adjunta de C a la menos 1 la puedo calcular de esta manera, o sea, 1 sobre el determinante de A por A. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, genial, entonces. Eso queda como tarea para ustedes, ¿sí? Para que podamos hacer un ejercicio más. ¿Bien? O sea, la adjunta de C a la menos 1. Bueno, les propongo hacer el ejercicio número 5 o el 7, ¿está bien? Para que más o menos puedan terminar de hacer el trabajo práctico, ¿sí? Acá que tengo que tener en cuenta, imagínense que nosotros hagamos el ejercicio número 7 y ahí me dice, resuelve los siguientes sistemas, en caso de ser posible, utiliza la matriz inversa, ¿sí? En ese caso, yo tengo que fijarme o que acordarme, ¿sí? Que uno cuando tiene un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema de ecuaciones puede ser homogéneo o no. ¿Cuándo era homogéneo el sistema de ecuaciones? Cuando el resultado de A por X era igual a la matriz nula. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Cuando el resultado, ¿qué me decía ese sistema? Digamos, ¿siempre tenía solución o no? Sí, era Sí, siempre. incompatible. Bien, siempre había una solución, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me daba ese sistema. Fíjense entonces, o sea, un sistema nosotros lo podíamos escribir en forma matricial y en forma matricial lo teníamos expresado de esta manera. Acá donde B podía ser la matriz nula o no, y eso determinaba qué tipo de sistema teníamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense la ventaja que tenemos nosotros ahora, siempre que esta matriz asociada al sistema, ¿sí?, sea una matriz cuadrada, ¿bien? Nosotros vamos a poder ver si esa matriz tiene inversa o no, ¿sí? Si tiene inversa esa matriz, lo que vamos a hacer para resolver ese sistema de ecuaciones es directamente premultiplicar por la inversa de A. ¿Está bien? Al premultiplicar por la inversa de A, lo que hacemos es, en este caso, tener la identidad y justamente trabajar con esta operación con este producto de matrices que ya lo sabemos hacer. O sea, ¿cuál es la dificultad? Primero que nada, ver que ese sistema, que esa matriz asociada al sistema sea una matriz cuadrada, porque si no, no voy a poder usar determinante. ¿Y por qué digo no voy a poder usar determinante? Porque para poder calcular la inversa de esa matriz, yo necesito que el determinante sea distinto de 0. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Lo podría volver a decir? A ver. Lo que digo es, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. A ese sistema de ecuaciones en forma matricial lo representamos de esta manera. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa matriz asociada al sistema, que es de orden n, en este caso, donde el número de incógnitas coincide con el número de ecuaciones, ¿está bien? ¿Sí? Entonces nosotros a esa matriz, si A pertenece o es de orden n por n, nosotros vamos a poder
pensar si esa matriz tiene inversa o no. ¿Está bien? Porque la definición de inversa está asociada a una matriz cuadrada, ¿sí? Ahora, si esa matriz tiene inversa, nosotros vamos a poder premultiplicar por la inversa, ¿sí? Y así resolver más fácilmente nuestro sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Y por qué me interesa esto de la inversa? Porque nosotros, ¿y por qué decía yo el determinante? Porque yo sé que si el determinante de la matriz es distinto de 0, entonces A es inversible. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de acá, que si yo ya sé que esa matriz asociada al sistema es una matriz cuadrada, que además su determinante es distinto de 0, premultiplico por a la menos 1 y entonces ya resuelvo fácilmente el sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Ya encuentro la solución. Eso es lo que vamos a hacer en el problema 7. Vamos a hacer, y eso también le va a servir para hacer el 5, el 6, todos los otros problemitas que quedan por hacer, ¿sí? Por ejemplo, en el 7A nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el sistema 2x más y más z igual a 1. Tenemos y más 2z igual a 4. Tenemos la ecuación que es menos y menos 4z igual a 10. ¿Bien? En este caso, fíjense, tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Está bien? Entonces, la matriz asociada a ese sistema, si yo la quiero escribir así, ¿quién es la matriz A? ¿Ah? ¿Quién es la matriz A asociada a ese sistema? 2, 2, 0, 0, bien, 1, 1, menos 1, bien, 1, 2, menos 4. 1, 2, menos 4. ¿Quién es la matriz B? 1, 4, 10. Bien, 1, 4, 10. ¿Quién es X? X, Y y Z. Bien, X, Y Z. Genial. Entonces ya Profe, sé. Sí, ¿no es 7 en la matriz A, el segundo elemento de la primera fila? estoy en el 7A, ¿no? 2x más y más z es la primera ecuación. Ah, creí que era un Y más 7. 2z igual a 4 es la segunda ecuación. Sí, creí que era un 7. Listo. Muy, gracias. Entonces, acá yo sé que esta es de orden. Y estas de 3 por 1, ¿verdad? Y acá de 3 por 1, ¿sí? Bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es entonces para poder usar eso? Porque ahí me dice que si calcule, si es posible, usando la inversa. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Calcular el determinante. Calcular el determinante de A. Es lo primero porque una vez que yo sé que el determinante A, ya puedo premultiplicar por la a la menos 1. Pero si yo no sé si ese determinante es distinto de 0, no voy a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa ahí. A ver, calculen el determinante que está re fácil para calcularlo. A ver, me dicen cuánto les da. 2 por... A ver, para yo voy a... Bien,
calculemos el determinante. Entonces, ¿cómo vamos a calcular qué es lo más fácil que puedo hacer ahí? ¿Qué pienso? Tomar la columna 1. Toma la columna 1, muy bien, toma la Profe, columna 1. ¿no podría yo decir que la columna 1 está multiplicada por un medio y saco un medio? Y me quedaría el 2 como 1. Claro, por 2, digamos, Claro, por 2, sacás el 2. claro, y me va a quedar 1, 0, 0 ya directamente para calcular el determinante por la Bien, podríamos usar el axioma 2, ese es lo que vos querés usar, axioma 2, y me queda 1, 0, 0, 1, 1 menos 1, 1, 2 y 4, ¿verdad? Y entonces ya te queda, por la 1 directamente. Y la 0. claro, te queda directamente desarrollo por la columna 1. Pero no sería lo mismo. Sí, sería lo mismo. Por eso quiero hacerlo para que sea lo mismo, es lo mismo. Por la primera columna voy a poner acá, primera columna. ¿Sí? Bien. Entonces ahí me va a quedar el 2 que sacamos menos 1 por 1 a la fila 1 más la columna 1, y el elemento es 1, y el determinante que me queda es el 1, 2, el menos 1, 4, ¿verdad? ¿Así te quedó? Sí, profe. Bien, y entonces, ¿cuánto me da ese resultado? Es menos 4, profe. ¿Por qué menos 4? Ahí acá sí es verdad, es menos 4. Y acá ya lo vengo arrastrando al menos 4, ¿no? Hasta acá. Ahí está, gracias. Entonces sería menos 1 el determinante. No, menos 2. ¿Cuánto le Sería da? menos 4 da el resultado. ¿Quién da más? ¿Menos 2, menos 4, menos 1? Menos 4. Menos 4. Bueno, a ver. Votamos por el menos 4. A ver, calculemos, Ah, porque sí, es sí, porque me faltó el multiplicar por el 2. 2, entonces acá me va a quedar menos 4 más 2, y entonces sí, tienen razón los chicos, menos 4. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahora puedo decir ya, como el determinante de A es distinto de 0, que es menos 4, entonces existe A la menos 1. Como existe A la menos 1, nosotros vamos a hacer todo lo que yo acabo de hacer allá arriba, ¿sí? O sea, puedo tranquilamente premultiplicar por la matriz inversa. Vamos a premultiplicar por A la menos 1 a izquierda. Fíjense en que siempre respeto esto, ¿no? Si yo multiplico a izquierda, multiplico a izquierda. Si multiplico a derecha, multiplico a derecha, ¿está bien? En ambos miembros. Acá entonces me va a quedar la identidad y acá me va a quedar X. Entonces, de esta forma, por propiedad de las matrices, la identidad por cualquier matriz es la otra matriz. Y acá me va a quedar A la menos 1 por B. Muy bien. Trabajo de ustedes y de paso volvemos a repasar la adjunta, ¿sí? Encontremos nuestra matriz A la menos 1 y encontremos quién es nuestra X. Vamos. Nos va a dar un tiempo. Claro, sí les doy un tiempo, vamos. Vamos a trabajar. Tenemos que encontrar la adjunta de A, calcular la inversa y hacer el producto de A por B, ¿no es cierto? Que ya tenemos quién es el B.
Ya lo saqué, pero no sé si está bien. A ver. A ver, ¿qué es lo que te da, digamos? Primero que nada, controlemos la C a la menos uno, que ese haya estado bien, ¿dale? Sí. A Eh, ver, a ver, Ezequiel, decime cómo te da la C. sea la menos uno. Claro, la C a la menos uno, para que más o menos podamos ver si, si la otra estará bien. No, Ajá. calculé solamente sea la menos uno. Bien, a ver, ¿cuánto te da? Un O sea, la, medio, la A a la menos uno, perdón, porque ya no es la C, la A a la menos uno. ¿Cuánto te da? un medio, Un medio, sí, bueno, ¿vas dicta por filo o por columna? por columnas. Bien, a ver. Un medio, cero, cero, Sí, menos tres cuartos, sí, dos, un medio, menos un medio, bien, menos un cuarto, uno, menos un medio. muy bien, muy bien. Ok. Y ahora sé el producto entonces. Sí. Genial. Profe, ¿puede repetir cómo queda la inversa? A ver, vos decime la columna, cómo te queda, la primera columna, la segunda, y yo te voy diciendo. Dale. Primera columna, un medio, cero, cero, Sí, menos tres cuartos, dos, menos un medio, sí, menos un cuarto, uno, menos un medio. bien, bien, esa es. ¿Y listo? ¿Ese sería el resultado? Sí, a ver, todavía no lo digas, el resultado puede ser, Ezequiel. Sí, sí. Yo, mientras tanto, voy anotando acá. Si querés, podés ir haciendo otro, Ezequiel, podés ir tal vez planteando el 8 y me preguntas si tenés alguna duda de eso. Bueno, ¿Dale?
Bien, vamos a necesitar entonces para esto, lo primero que necesitaban encontrar era la adjunta de A. ¿Alguien me puede decir cómo han encontrado, qué valor le da la adjunta de A? Bueno, Profe, yo me mareo mucho para hacer la adjunta. ¿cómo? Yo me mareo mucho para hacer la adjunta. O sea, para calcular los cofactores. Claro. Porque yo Claro, estaba intentando hacer y no me dio nada parecido a los chicos. no te salió nada, parece los chicos. No. A ver, pero ¿cuál es el problema cuando calculas la adjunta? O sea, a ver, si vos tenés la matriz si yo quiero calcular el cofactor, la adjunta de A, que sabemos que en este caso son todos los cofactores, ¿no es cierto? Claro. Si yo quiero calcular el alfa sub 1, 1, lo que tengo que hacer es eliminar la fila 1 y la columna 1. ¿Sí? Y tener en cuenta ese lugar, digamos que tengo menos 1 elevado a la fila 1 más la columna 1. Por el determinante que me queda de hacer eso, en este caso me va a quedar solamente el determinante 1, 2. Menos 1, menos 4. ¿Ves por qué es eso? Sí. Y te va a dar ese resultado. Calculas el determinante de ese resultado. Y acá el alfa 1, 2 es menos 1 por elevado a la 1 más 2. Y el determinante que te queda de eliminar la primera fila y la segunda columna es el 0, 0, 2 menos 4. ¿Sí? ¿Así lo tenés? Sí, pero en el primer elemento no me daba como un medio. O yo escuché mal. No, porque ellos no dijeron nunca la adjunta, ellos dijeron la inversa. Ah, ya. Por eso te pregunto yo, ¿vos me querés decir a qué adjunta has llegado para que chequeemos si es el valor que tiene que ser o no? Es que la dejé a la mitad porque no me daba como los chicos. Entonces, la terminé. Bueno, pero ¿cuáles elementos has encontrado? O sea, no las termino de calcular. Claro. Bueno, termina de calcular y me decís. Porque si venís haciendo así, yo creo que sí vas a llegar a lo mismo que han llegado los chicos. Ezequiel, ¿te puedo molestar y me Sí, podés profe. decir cuál es el X que encontrás? Menos 5, 18, menos 7. Muy bien. Ese es el valor al que tienen que llegar. Menos 5, 18 y 7. O sea, pero tienen que encontrar la adjunta de A, tienen que encontrar la inversa de A, o sea, todo ese trabajo, ¿No es menos 7? menos 7, sí, me lo comí el menos 7, acá menos 7. Ahí está. Y a la menos 1, eso tienen que encontrarlo. ¿Sí? Una vez que encuentran eso, ya hacen el producto y ya debería salir el ejercicio, ¿está bien? O sea, ¿Cuánto tiene que quedar? Menos 5, 18, 7. menos 7, Menos 7. ¿sí? Profe, o sea, calculamos la adjunta, ahí la inversa y el producto ya sale. Exactamente. A Ahí ver. te va a dar ese X que acabo de encontrar tu compañero. Ujú.
Ya hemos calculado 2 veces la adjunta, hemos calculado 2 veces, 3 veces perdón, 3 veces la adjunta, 2 veces la inversa, o sea que sí o sí la tienen que calcular. Esa tarea ya no la vamos a hacer. ¿Cómo vas, Ezequiel, con el ejercicio 8? No sé bien cómo hacer, pero estoy intentando. Claro, pero ¿qué estás intentando? A ver, contame qué estás intentando. Estoy intentando sacar saqué el determinante. Muy bien, sacaste el determinante. ¿Y ¿Qué para hiciste ahí? qué, y para qué valores de K el determinante es 0? Ajá, ¿y cuánto te da? Para K igual a 0 y para K igual a -2. Ajá, y entonces, ahí, ¿qué me pregunta en el 8? Me dice, usando determinante, encuentran para qué valores de K es compatible determinado, me piden a mí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para todo K, distinto el determinante de A es distinto de 0 para todo K perteneciente a los reales menos el 0 y el menos 2, ¿o no? No, porque, o sea, falta todavía, ¿no? Porque eso es lo que te está pidiendo, ¿no? Usando determinante encuentra para qué valores de K el sistema es compatible determinado. Pero puede ser compatible e indeterminado. ¿No? Bueno, pero que si existe la inversa, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el sistema va a ser equivalente por fila a la identidad, ¿o no? Claro. ¿Sí? Entonces, para todo K perteneciente a los reales, menos el 0 y el menos 2, existe esa a la menos 1, entonces el sistema se supone que va a ser, para ese valor va a ser compatible determinado, ¿no? Claro, sí. ¿Mm? Entonces, listo, ahí está el... Claro, y ahí concluís, digamos. ¿Sí? Es más, Lo que estaba por hacer es tipo armar la inversa. armar la inversa de A y después te iba a quedar un sistema de ecuaciones porque lo podemos trabajar como recién hemos hecho, pero te va a quedar todo en función de K, ese valor que vos encuentres. Sí. ¿Sí? Y como que ahí no tiene como mucho sentido. ¿Está bien? Sí, sí, entendí. Buenísimo, entonces. O sea que sí podés terminar de hacer el trabajo práctico. Con todo eso que hemos visto ya podés terminarlo. ¿Sí? Yo creo que hay alguna pregunta de cómo obtener cómo van los demás con los otros ejercicios, porque ya no vamos a hacer más nada. O sea, la idea era que todos podamos decir cuánto habíamos encontrado, cuánto valía la adjunta, cuánto valía la inversa, pero está bueno que participen. Les agradezco a los chicos que han participado de la clase porque creo que así les sirve a varios, pero la idea es que todos podamos compartir nuestras ideas o podamos compartir las dudas, las cosas que nos van pasando, porque eso que ha pasado de que a mí no me daba ese elemento igual. Y bueno, ver esas cosas las podemos ver, pero siempre desde el trabajo de ustedes también, ¿sí? Sí, profe. Bueno, le agradezco mucho y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Ya que va a ser nuestra última clase antes del parcial, creo. ¿Mm? La próxima clase sería como de consulta, profe. Y me parece que sí o no, no sé si vamos a ver espacio vectorial. ¿Mm? Bueno, profe, muchas Nos gracias. vemos, que anden bien. Buen fin de semana. Gracias, profe. Igual. Chao, Chao. profe. No, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que anden bien.